que no sabíais que no es que tengamos uno o dos, sino 3 cerebros? Cada vez se considera que tenemos más cerebros de los que pensábamos. El primero, lo conoces, bueno, o deberías. ¿Lo tenemos dónde? Dentro del cráneo. Hay que buscar mucho para encontrar funciones que no haga el cerebro, pero de las más importantes, porque son las funciones que nos humanizaron, está la abstracción, la creatividad, el estado anímico, el interaccionar con los demás y regular las emociones y las sensaciones y las habilidades sociales. ¿Sabéis cuántas neuronas tenemos? 85.000 millones, pero aún así son 50.000 millones de neuronas más que los primates, que son evolutivamente los más cercanos a nosotros, ¿verdad? La velocidad a la que funciona el cerebro para gestionar información es una velocidad que todavía ningún ordenador, aunque lo conseguiremos, consigue procesar. Es decir, que nuestro cerebro almacena y procesa información a una velocidad absolutamente vertiginosa. ¿Y cuántos pensamientos pensáis que generamos? 70.000. De los 70.000 pensamientos, tan solo somos conscientes de aproximadamente un 20%. El cerebro, para empezar, no se fija en los detalles. De toda la información que recoge, lo que hace es esas percepciones luego forjar de alguna manera su propia realidad. Ello permite, por ejemplo, que podamos leer textos en los que faltan vocales, etcétera, etcétera. Y de esa manera, también, como forjamos nuestra realidad con las percepciones, también nuestra memoria está muy adaptada a nuestra percepción, a nuestra realidad y a la evocación que hacemos después del recuerdo. Hasta el punto de que cuando hay un recuerdo que es muy emotivo, lo que hacemos es muchas veces modificarlo cada vez que lo recordamos. Entonces, bueno, eso hace que cada vez sea menos fidedigno considerar a las personas que son testigos de algún crimen, porque cada vez que lo evoquen lo van a modificar. Entonces, la percepción de las cosas también depende del contexto, aspectos que podrían parecer ciencia ficción, como es aprender cosas que no sabías antes de dormirte. ¿Os imagináis lo que eso puede significar? ¿Que te levantes después de una siesta y sepas cosas que nunca has estudiado? ¿Y cómo se puede conseguir eso? Pues se consigue, entre otras cosas, gracias a la ayuda de estímulos paralelos. Por ejemplo, estimulando el olfato mientras aprendes algo cuando estás despierto y luego volviendo a recuperar el estímulo del olfato cuando estás dormido. Y de esa manera aprendes más rápidamente y memorizas más rápidamente que si no has estado con el estímulo correspondiente. También, eso que a veces se hacían algunas personas, que yo he conocido alguno, de ponerse algún texto o alguna información mientras se duermen, ¿no? Estar ahí aprendiendo algo, eso parece que también puede ayudar a que memoricemos más rápidamente incluso palabras complejas que no conocíamos. Entonces, bueno, el sueño puede ser también un gran aliado para aprender. Otro neuromito interesante, y eso pues es una buena noticia para los adultos, es que generamos neuronas toda la vida. ¿Y cómo formamos nuevas neuronas? ¿Haciendo sudokus? Bueno, podría ayudar, pero uno de los factores que mejor fomenta el desarrollo de nuevas neuronas es mover las piernas. Hacer ejercicio físico, caminar a buen paso, genera, y sobre todo al aire libre, genera nuevos entornos ricos y fomenta la generación de nuevas neuronas. Nuestra especie, como seres humanos, no es particularmente ducha o evolutivamente compleja, por ejemplo, en la carrera, o en la musculatura, o en el olfato, o en el oído, pero si algo tenemos de genuino como seres humanos es que nuestro cerebro es extremadamente capaz de adaptarse a nuevos entornos y nuevos ambientes. Eso es seguramente una de las claves de nuestro gran éxito como sociedad. Segundo cerebro, ¿cuál sería? El intestino. ¿Y por qué? Bueno, para empezar, hay una cosa que muchas personas no saben y es que el intestino también tiene neuronas. No tiene tantas como el primer cerebro, pero tiene 1.000 millones de neuronas aproximadamente, lo cual no está nada mal. Esas neuronas también la usan, entre otras cosas, para moverse y funcionar, ¿no? Para esa motilidad que el intestino tiene. Pero el intestino tiene
entre otras cosas, lo que podríamos llamar el tercer cerebro, porque alberga una ingente cantidad de microorganismos, sobre todo bacterias. Hasta el punto son tan numerosos que pueden llegar a casi 2 kilos de peso. Es más, ¿quién fue antes, los microorganismos o nosotros? Porque son más numerosos en número que nuestras propias células, tienen más genes en su conjunto, el genoma de los microorganismos es más amplio que el propio genoma humano, y entonces uno se pregunta quién es quién, porque ¿desde cuándo nos albergan? Desde la etapa fetal. Los microorganismos entonces podrían ser nuestro tercer cerebro. ¿Y qué hacen? Bueno, entre otras cosas, fabrican un montón de nutrientes para el primer cerebro, porque el primer cerebro es muy demandante de nutrientes. Pero hay algo todavía mucho más interesante con respecto a los microorganismos, porque hasta ahora que fabriquen nutrientes no le hace ser un cerebro, ¿verdad? ¿Qué consiste? En los nuevos hallazgos en relación a cómo los microorganismos de nuestro intestino podrían estar influyendo en el estado anímico, en cómo dormimos, en cuánto de memoria tenemos, y de esa manera nuestros microorganismos, dependiendo de cuántos sean y de qué perfiles tengan, pueden afectar enormemente a la capacidad cerebral y a nuestro intelecto en general, además de a las emociones. ¿Cómo fue este hallazgo interesantísimo sobre la importancia de los microorganismos del intestino en el cerebro? Bueno, hay muchos estudios, ¿no? Pero uno de los más interesantes fue precisamente utilizando los famosos ratoncitos, que siempre son los grandes sufridores de la experimentación. Había ratoncitos que estaban libres de gérmenes. Y cuando introducíamos en esos ratoncitos gérmenes, más bien de origen fecal, es decir, extractos de heces de individuos, por ejemplo, con Parkinson o con depresión, los ratoncitos también emulaban y reproducían ciertos patrones similares a los que tiene una persona con Parkinson o con depresión. Incluso también podían modificar su carácter si se trasplantaban heces de ratones con un carácter distinto. Entonces, este hallazgo nos dio idea de hasta qué punto los microorganismos del intestino pueden afectar en funciones que parecían únicamente propias del primer cerebro, ¿verdad? En la evolución del cerebro con el intestino hubo sin duda una negociación muy ardua, porque nuestro cerebro durante la evolución tuvo un desarrollo del volumen enorme en un tiempo récord. Y se cree que una de las razones por las cuales eso ocurrió fue por la negociación con el intestino. Porque empezamos a cocinar los alimentos y así reducíamos el tiempo de masticación, y también por incorporar mayor cantidad de alimentos ricos en proteínas animales y de pescado. El cerebro es, además de la grasa que tenemos debajo de la piel, es el órgano más graso del cuerpo. Y una de las fuentes ricas para la incorporación de esa grasa está en las fuentes marinas, es decir, en el consumo de pescado y derivados. De esa manera se considera que una de las causas por las cuales nuestro cerebro evolucionó rápidamente y adquirió un mayor volumen fue precisamente gracias a la incorporación de la ingesta de pescado. Acompañado a eso, se desarrolló una mayor riqueza en nuestra flora intestinal, ¿no? Incorporando más alimentos, porque los bichos del intestino también comen, y ese gran bagaje microbiano también fomentó que nuestra relación con el primer cerebro fuera cada vez más compleja. Hasta el punto de que actualmente se dice que en la salud cerebral no importa tanto el código genético como el código postal, porque los microorganismos del intestino dependen mucho, entre otras cosas, de nuestro estilo de vida y del ambiente en el que nos movamos. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio en los microorganismos del intestino acorde a nuestra naturaleza?
Bueno, pues entre otras cosas, con un estilo de vida que incorpore ejercicio físico, que incorpore evitar los cabreos cuando estás en un atasco y una cuestión muy importante que muchas personas olvidan es la fibra. De hecho, uno de los factores que puede afectar indirectamente a la mente y a la cabeza es precisamente no consumir fibra. ¿Dónde encontramos fibra? Bueno, pues fibra insoluble, aunque nosotros no la digiramos, ayuda a alimentar a la flora y la podemos encontrar en verduras, ahora que está de moda comer algas, en las algas, en los frutos secos y en las legumbres. Tan importante son los bichos del intestino que incluso últimamente se está empezando a cuestionar cuánto de la salud cerebral en el desarrollo posterior del niño no interviene precisamente el estado de la salud del intestino de la mamá mientras está embarazada. Por ejemplo, se sabe que desequilibrios en el intestino de mamá mientras está gestando un nuevo feto pueden provocar en el futuro esos desequilibrios aumentos de riesgo en enfermedades como el autismo o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, mamá es fundamental para nosotros incluso antes de nuestra propia existencia.